Han pasado casi 20 años desde que la Escuela de Caminos de la Universidad de Castilla-La Mancha, la UCLM, echó a andar en 1998 y 14 de la graduación de la primera promoción en el año 2003. Tiempo suficiente para realizar una evaluación de la metodología docente de aprendizaje basado en proyectos, o Project Based Learning en inglés, PBL para nosotros, que empleamos en la escuela desde entonces. Para ello, realizamos una encuesta cuyos resultados presentamos en las jornadas de innovación docente de la universidad mediante este póster que, al subirlo poco después a las redes sociales, hizo que muchos de nuestros antiguos alumnos me pidieran que compartiera con ellos los resultados, y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Para los que no conozcáis la escuela y el PBL, os pongo en antecedentes. El proyecto de escuela planteaba un centro complementario de los existentes, caracterizado por tener pocos alumnos, 50 nuevos cada año, un programa de tutorías que permitiera un seguimiento cercano de su avance, la utilización de ordenadores como herramienta habitual de trabajo y, lo más importante en este momento, centrar el aprendizaje en la realización de proyectos a lo largo de todos los cursos con esta metodología PBL. Las asignaturas con esta metodología se denominaron trabajos proyectuales y la escuela se dotó de espacios específicos para su desarrollo, como se pueden ver en estas fotos ya algo antiguas. Para que el PBL sea efectivo, dicen los expertos que el entorno de aprendizaje debe cumplir con las siguientes características. Primero, ser central. Los proyectos deben ser parte fundamental del currículo, es decir, a través de ellos los alumnos aprenden conceptos fundamentales de la carrera. Por tanto, no se trata de ejercicios complementarios, sino troncales. Segundo, el aprendizaje debe ser dirigido por los problemas. Los proyectos se centran en problemas que conducen a los estudiantes hacia los principios y conceptos básicos de su disciplina, en nuestro caso, la ingeniería de caminos. Tercero, debe ser necesaria una investigación constructiva, o dicho de otro modo, las actividades centrales del proyecto deben suponer una dificultad y para resolverlas, los alumnos han de construir nuevos conocimientos. Cuarto, el aprendizaje debe ser dirigido por los alumnos. Los proyectos deben incorporar una buena dosis de autonomía del estudiante, libertad de elección y toma de decisiones, trabajo no supervisado y responsabilidad por parte del profesor. Aunque evidentemente nosotros los profesores siempre debemos estar detrás para dar soporte y orientar el proceso. Y quinto, los proyectos deben ser realistas, no ejercicios de colegio. Los proyectos planteados deben ser lo más cercanos a la realidad posible, de modo que los alumnos se los crean y se involucren en su resolución. En resumen, los proyectos utilizados en el PBL deben ser complejos y no tener solución única. Deben ser flexibles y permitir diferentes aproximaciones. La solución final debe ser alcanzada a través de la discusión, la prueba de alternativas, la corrección y mejora de soluciones previas, en lugar de encontrar las soluciones de manera directa y única. Evidentemente, los proyectos de ingeniería civil encajan perfectamente en esta metodología. En la escuela se diseñó un plan de estudios de 5 años con los 2 trabajos proyectuales de segundo curso de carácter introductorio a la metodología, en los que se ampliaban y consolidaban conocimiento de las asignaturas de primer curso, como la expresión gráfica, la geología, la ecología. Una de mis primeras labores en la escuela fue poner en marcha estos proyectos de segundo, utilizando una metodología docente que por entonces era una incógnita total, pero que fuimos aprendiendo poco a poco, apoyándonos en la experiencia de otras universidades como la de Aalborg en Dinamarca, que afortunadamente pudimos visitar muchos de los profesores del centro. Si estos proyectos de segundo suponían un 25% de los créditos, en tercero y cuarto este porcentaje subía hasta el 32%. Estos proyectos se centraban en las 4 áreas principales de la ingeniería de caminos: el urbanismo, los transportes, la hidráulica y las estructuras, y se impartían a la vez que las asignaturas troncales de cada área. Por tanto, la centralidad del PBL en el plan de estudios era muy importante. Entre 2003 y 2016, cuando se extinguió el título definitivamente para adaptar el centro al Plan de Bolonia, la escuela produjo 12 promociones con un total de 545 titulados, un 62% de chicos y un 38% de chicas. A esta población nos dirigimos mediante correo electrónico y utilizando los grupos de antiguos alumnos de LinkedIn y Facebook para realizar una encuesta electrónica dividida en 4 bloques: ventajas del PBL, características del entorno de aprendizaje, características de los proyectos abordados por los estudiantes y, finalmente, aspectos generales de la formación. Se planteaban afirmaciones en sentido positivo que debían ser puntuadas del 1 al 5 según se estuviera muy en desacuerdo o muy de acuerdo con las mismas.
Para contrastar las respuestas se usó una variante de la técnica de muestreo en cadena. Se pidió a cada egresado que buscase un compañero de trabajo lo más parecido posible a él, en puesto, en experiencia, pero que evidentemente no hubiera estudiado en la escuela, y le pidiera que rellenara la encuesta. De esta manera se obtuvo una población espejo cuyas respuestas servirían de referencia. Los valores de la población espejo representan una media de la universidad, pero ni siquiera de la española, porque un 14% estudiaron en universidades extranjeras, y no solo ingeniería de caminos. Entre los espejos había un 46% de ingenieros de caminos, más un 14% de ingenieros internacionales, civiles, pero además había un 10% de ingenieros técnicos de obras públicas y un 30% restante en el que había otras ingenierías e incluso arquitectura. En total obtuvimos 52 parejas válidas. Aquí tenéis los datos generales. Es importante resaltar que las respuestas de nuestros alumnos siempre tienen valores más altos, pero esto es lógico. Por un lado, la muestra pregunta por aspectos relacionados con la metodología PBL que nosotros usamos, pero que obviamente no todas las universidades utilizan, y por otro, la población espejo es, como no podía ser de otro modo, mucho más heterogénea. La estadística nos muestra cómo la varianza de sus respuestas siempre es mayor, o dicho de otro modo, nuestros alumnos son más unánimes en sus respuestas. En este ejemplo gráfico, por ejemplo, a la pregunta de si la metodología ha favorecido mi capacidad de comunicación oral, se ve que nuestros alumnos, en granate, contestan 3, 4 y 5, mientras que la población espejo, en naranja, hay una mayor disparidad de respuestas. En todo caso, las respuestas de la población espejo sirven de referencia global, pero también de referencia relativa entre unas preguntas y otras. El primer bloque de la encuesta tenía que ver con las capacidades desarrolladas durante los estudios. Como se puede apreciar en la primera pregunta, el aspecto más valorado por los egresados de la UCLM es la capacidad de trabajo en equipo, puesto que todos los trabajos proyectuales se desarrollan en grupos de entre 3 y 5 estudiantes. Respecto a la capacidad de comunicación oral, el hecho de que cada trabajo proyectual incluya la defensa pública final, además de varias defensas parciales, hace que todos los alumnos de la UCLM desarrollen esta capacidad y así lo reconocieron en la encuesta. Los estudiantes espejo, sin embargo, es este apartado al que le conceden una menor puntuación sin llegar siquiera al aprobado. Esta diferencia se acorta en lo referente a las capacidades de negociación, debate, etc. Respecto a la comunicación gráfica, la diferencia también es importante, mientras que se reducen para la comunicación escrita, más habitual en las metodologías docentes tradicionales. El liderazgo de equipos es otra de las capacidades derivadas del trabajo en grupo, muestra también una mayor diferencia. El PBL transforma el entorno de aprendizaje modificando los roles del alumno, que debe tomar un papel más activo dentro y fuera del grupo, y del profesor, que ha de tutorizar y guiar el trabajo de los alumnos. La encuesta ha puesto de manifiesto las siguientes claves. La mayor diferencia entre ambas poblaciones, como era de esperar, tiene que ver con la relación profesor-alumno, la cuarta pregunta del gráfico, en la que la UCLM se ve favorecida por su reducido número de alumnos. Por el contrario, en lo referente a la motivación e implicación del alumno, las diferencias se acortan, ya que la dureza de las carreras de ingeniería hace que sus alumnos, independientemente del método docente empleado, tengan un elevado grado de motivación e implicación. El aprendizaje colaborativo, segunda pregunta, aprender de los compañeros, es otro de los aspectos positivos del PBL, que la encuesta puso de manifiesto claramente, obteniendo un mayor valor del bloque, un 4,58. Aunque la diferencia entre las dos poblaciones es grande, ambas dieron puntuación más baja a la utilización del software ingenieril, la quinta pregunta, lo que no hace sino poner de manifiesto la dificultad de las universidades de equiparse y mantenerse actualizadas en este aspecto. En la formación de ingenieros hay siempre, como no puede ser de otro modo, un gran componente práctico. El tercer bloque abordó las características de los proyectos resueltos en la UCLM en comparación con las prácticas y ejercicios de otros centros. La mayor diferencia entre ambas poblaciones tiene que ver con la posibilidad de visitar el lugar de los proyectos, la sexta pregunta, que es una de las peculiaridades de los trabajos proyectuales de la UCLM, porque todos incluyen como poco una visita a campo. La otra cuestión con mayor diferencia, cercana a un punto, es la primera pregunta, que tiene que ver con que los proyectos de la UCLM eran complejos y con solución abierta. Por el contrario, las distancias entre ambas poblaciones se acortan en lo relativo a la aplicación práctica de la teoría y en el carácter real y profesional, algo que parece lógico, puesto que la formación de los ingenieros siempre es práctica y aplicada por definición. Por este motivo, ambas poblaciones perciben la necesidad del aprendizaje continuo a lo largo de la vida profesional, que es la última pregunta.
La encuesta terminaba con aspectos generales de los estudios relativos a actividades complementarias como viajes o prácticas, la carga de trabajo y la satisfacción general con el título. En concreto, se verificó que ambas poblaciones están satisfechas en igual medida con los conocimientos teóricos adquiridos y su utilidad. La quinta pregunta, con lo que el tiempo empleado en el trabajo práctico mediante PBL no implica la pérdida de conocimientos teóricos. Por otro lado, los valores de la pregunta relativa a la carga de trabajo, tercera pregunta del bloque, son bajos en comparación con el resto, con la población espejo suspendiendo este aspecto con un 2,82 y aprobando por los pelos el relativo a la relación esfuerzo-resultado, la cuarta pregunta, que en la UCLM mejora sustancialmente hasta el 3,86. La mayor diferencia a favor de la UCLM en este bloque se da en los viajes de estudios, que es la primera pregunta, y en menor medida las prácticas, la segunda pregunta, que como supimos por una pregunta de control, se tradujo en que muchos de los egresados de la UCLM encontraron mediante estas prácticas su primer empleo. En general, ambas poblaciones están satisfechas con sus estudios, la última pregunta, aunque la UCLM obtiene un punto más de valoración. Esto es básicamente lo que se deduce de la encuesta a nuestros antiguos alumnos sobre el aprendizaje basado en proyectos y a sus compañeros de trabajo. Tras 20 años de experiencia en su utilización en la escuela de caminos de la UCLM, creo que en general todos los que hemos tenido contacto con esta metodología, tanto profesores como alumnos, estamos muy satisfechos. Así se demuestra que es posible aprender de manera activa y aplicada, formándose en la adquisición de conocimientos, pero también de capacidades y destrezas prácticas.